buenas noches a todos, Dios me bendiga una vez más. Como es habitual, siempre hacemos un resumen de lo que se trató la vez pasada para recapitular y así pues traer a memoria, ¿no?, lo que se trató. Hemos estado hablando, esta vez estamos hablando de lo que es el cuerpo, hablamos de lo que es el espíritu, que es el alma, y entramos en lo que es el cuerpo. No sé si llegaron a escuchar el mensaje porque ellos se están grabando y se envió el viernes pasado y estuvimos hablando del cuerpo. ¿Por qué tenemos un cuerpo? Y bueno, y a esto del cuerpo, estoy hablando que el cuerpo sirve para representar. La razón de la cual tenemos un cuerpo es para representar. Estuvimos hablando de que Dios es un ser extremadamente grande y poderoso y ha creado muchas cosas antes de crear a la humanidad. La escritura lo dice, de hecho, en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos. Aquí me habla de los cielos, sin plural, o sea, varios. Nosotros solamente vemos el del cielo a nuestra vista, pero hay más cielos. Y en esos cielos Dios crea muchísimas cosas. Sin embargo, Dios se detiene, por decirlo así, en este lado de la existencia, a crear su mayor y más impresionante creación. Ahí entramos nosotros, la humanidad. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Si lo puede apagar, por favor. Creo que la hermana Jesús tiene el micrófono activo. Ok, muchísimas gracias, hermana Jesús. Pues bien, entonces Dios crea a la humanidad, la cual es su creación por excelencia. Dios es espíritu, esa es su naturaleza, y nos crea a nosotros con la misma naturaleza espiritual. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Dios no es físico, Dios no es carne, Dios es espíritu. Lo establece toda la escritura. Dios es espíritu, es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Sin embargo, nosotros también somos espíritus, que moramos temporalmente con cuerpo. Se nos ha enseñado durante mucho tiempo de que nosotros somos personas, o sea, de que somos este cuerpo que tiene un espíritu. No, es inverso. Nosotros somos espíritu que moramos temporalmente con cuerpo, porque tenemos un tiempo establecido en esta tierra y tarde o temprano nos tocará partir y retornaremos a la morada eterna de donde salimos. Porque quien nos creó, quien nos hizo, de dónde venimos es de Dios. De Dios es que venimos. Entonces nosotros partimos desde la eternidad para estar aquí durante un tiempo determinado y luego retornaremos a la eternidad una vez más. Ahora, según nuestro estilo de vida, decidiremos a dónde vamos a vivir. Si con Cristo, sin Él, pero igualmente retornaremos a la eternidad. Entonces estuvimos hablando que el cuerpo, Dios nos dio un cuerpo. La razón por la que Dios nos dio un cuerpo es porque este cuerpo sirve para representar lo que somos. Este cuerpo manifiesta lo que somos. El cuerpo no reacciona porque sí. El cuerpo reacciona por lo que nosotros somos. Yo soy, así será mi cuerpo. Si yo soy una persona alegre, eso es lo que va a manifestar mi cuerpo. Si yo soy una persona triste, eso es lo que va a manifestar mi cuerpo. Si yo soy una persona de bien, eso es lo que voy a mostrar a través de mi cuerpo, por medio de mis acciones. Pero igualmente, si soy una persona no grata, que no hace el bien, que en este caso vive en pecado, eso es lo que voy a manifestar en mi cuerpo. Entonces el cuerpo sirve para representar. Estuvimos tocando ejemplos como empresas. Las empresas tienen un logo. Este logo viene siendo la imagen y la imagen es lo que representa dicha empresa. Aquí tenemos, obviamente, para no dar publicidad ninguna, pero todas las empresas, todas las marcas tienen algo que los representa. Esa es su imagen. De hecho, en el estilo de modelaje esto se ve, la imagen, la cara de una marca. Es la imagen, porque la imagen sirve para representar. Entonces, como Dios es tan grande, estuvimos conversando, no existe nada que pueda representarlo con exactitud, porque Dios es demasiado grande y poderoso. Y lo que Dios utiliza como un medio de representarlo para que podamos entender es toda la creación. Esto lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Si alguien lo puede leer.
Repito el verso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Si alguien lo puede buscar, por favor, alguien que sea un poquito rápido en la escritura. Repito el verso. Libro de Romanos, está después del libro de los Hechos. Su primer capítulo, el versículo 18. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Si Pastor, no, Romanos 1:18 dijo. sí, Romanos 1:18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Siga el 19. Oh, un ratito. Porque lo que de Dios se conoce, Porque lo que de Dios se conoce amén. le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Siga. 20, versículo 20. Amén. Dice el Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Aquí vemos que la palabra refleja de que la misma creación es lo que de cierta manera representa a Dios. Digo de cierta manera porque Dios es mucho más grande de ahí. Pero para que nosotros podamos tener una idea de cuán grande es el Dios a que le servimos, ahí tenemos toda la creación que habla de lo grande y poderoso que es Él. Ese viene siendo su imagen, en parte, porque quien vino realmente a ser la imagen de Dios fue Jesucristo. Y Él lo mostró tal cual es. Cristo fue que vino a representar a Dios el Padre. Entonces el cuerpo, que es la imagen, sirve para representar lo que somos. Entonces nuestro cuerpo va a reflejar lo que usted es. Si usted es una persona mentirosa, su boca lo va a reflejar. Si usted es una persona, por ejemplo, que codicia, sus ojos lo van a reflejar. Si yo soy una persona iracunda, mi cuerpo lo va a reflejar. Estuvimos conversando también de que la misma ciencia, la psicología en este caso, sabe cómo identificar la actitud y el comportamiento de un ser humano por las reacciones de su cuerpo. Porque el cuerpo lo que hace es manifestar lo que somos dentro. El cuerpo es un recipiente. Que nuestro espíritu está ahí. Y como pertenecemos a una realidad distinta a la espiritual, lo espiritual es inmaterial, este lado de la existencia es material, entonces para que el espíritu pueda ser notorio o las obras del espíritu sean notorias, entonces se nos da un cuerpo material para que por medio de este cuerpo lo espiritual sea representado, sea mostrado. Por eso Jesús lo dice bien claro, que lo que abunda en el corazón va a salir, la boca lo va a hablar. Por eso la misma escritura habla que del corazón, que es espiritual, no es el corazón físico, el órgano, del corazón espiritual salen todas las cosas que nosotros hacemos. Salen los homicidios, salen los pecados como fornicación, adulterio, etc. Con el cuerpo nosotros mostramos lo que hay dentro de nosotros. Usted quiere conocer a una persona, mire cómo reacciona, mire cómo se comporta su cuerpo y usted se va a dar cuenta de lo que hay dentro de esa persona. Por eso Jesús dice bien claro, usted conoce a las personas por su fruto, ¿eh? Y el fruto no es lo que la gente aparenta, no, el fruto es lo que la gente muestra, porque un árbol se conoce por lo que es, por el fruto que da. Yo no puedo identificar un árbol de mango, por decirlo así, si no da mango. El mango es lo que me da a entender que eso es un árbol del mismo fruto. Y así sucede con los demás árboles. El fruto es el resultado del crecimiento y la fortaleza y el vigor que tiene el árbol. Por eso Jesús aclara de que cuando un árbol es bueno, da frutos buenos. Y cuando un árbol es malo, da frutos malos. Y es cuando dice, un árbol bueno
no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Los frutos es la representación del árbol. Los frutos es la imagen del árbol. Los frutos es lo que da a entender que es el árbol. Por ende, lo mismo sucede con nosotros. Nuestro cuerpo representa lo que somos, da a entender lo que somos y da a entender lo que hay dentro de nosotros. Estuvimos conversando también de que el cuerpo, en este caso, la imagen sirve para identificar lo que eso quiere mostrar. Por ejemplo, en el caso de los templos se construyeron desde la antigüedad para dar a entender que ahí radicaba o ahí se le rendía culto a X deidad. Estoy hablando generalmente en las diferentes religiones. Por eso que la Escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es lo que representa al Dios de quien somos y a quien servimos. ¿Por qué? Porque el templo es lo que representa al Dios a quien se le rinde culto o al Dios a quien se le sirve. Entonces, la Escritura establece bien claro de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. De hecho, la misma Escritura en el libro de los Hechos dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Porque realmente lo que Dios hizo para que su ser y su persona fuese representada es a través de nuestro cuerpo. Por eso Él no hizo a su semejanza tan parecido a Él, para que por medio de su poder y su deidad, en nosotros sea representado por medio de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que cuando usted se acerca a alguien, usted va a representar a Dios que mora en usted. Y Dios va a ser notorio por medio de su cuerpo, por medio de lo que usted haga, por medio de lo que usted diga, por medio de cómo su cuerpo reaccione y se comporte. Así es que mostramos a Dios. Por eso la Escritura establece bien claro de que cómo pues invocarán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán en aquel de quien no han creído, y cómo creerán si nadie les predica. El maravilloso trabajo o el maravilloso privilegio de la pregonación del Evangelio nos corresponde a nosotros. Los ángeles pudieran hacerlo. Pero para este mundo que es físico, se necesita algo físico, porque lo físico es lo que representa lo invisible, o lo que no se ve. Por eso, en el mundo espiritual, se necesita de un cuerpo para ser manifestado. Eso se da tanto del lado de Dios como del lado de nuestros enemigos. Esta es la razón por la que muchas personas son poseídas por espíritus, pero también habemos muchos que somos guiados e influenciados por el Espíritu Santo. Porque lo espiritual no puede manifestarse en esta realidad si no es por medio de algo físico que lo pueda representar. Aquí entramos nosotros. ¿Quiénes combaten contra las tinieblas? Nosotros somos que tenemos lucha contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque las mismas tinieblas se manifiestan por medio de los hombres, utilizando sus cuerpos, y así muestran el mal y el pecado. Pero nosotros, los hijos de la luz, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, entonces manifestamos el bien y la bondad y la misericordia y el amor que Dios tiene para con todos nosotros y con toda la humanidad. Entonces, por eso la dualidad, y por eso hay personas que albergan espíritus malignos, porque está establecido de que los espíritus no puedan manifestarse al mundo físico si no es por medio de algo físico, porque esta realidad es física. Por eso los demonios no se andan apareciendo a todo el mundo. Solamente aquel que puede recibir esta conexión espiritual puede manifestar lo espiritual al cuerpo. Si hasta el momento van entendiendo, me dejan saber. Porque esto es algo que por lo general no se comenta en las iglesias. Se ha enseñado de que nuestro cuerpo es algo que debemos de aborrecer, es algo que debemos de desechar. Y resulta que no, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Desde la fundación del mundo, cuando Dios hizo la humanidad, el cuerpo fue diseñado por Dios y para Dios. Por tanto, el cuerpo de nosotros es sagrado, porque el cuerpo lo que hace es representar
a quién somos y a quién servimos. Entonces, el cuerpo no es malo, que más adelante vamos a desglosar esto, la dualidad de que por qué si el cuerpo entonces, en este caso es bueno, porque entonces el cuerpo, la misma escritura, manda a no guiarnos por él y muchas veces hasta desecharlo, como dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos del 18 en adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a llegar ahí. Pero estamos primero dando a entender la razón del cuerpo y lo que hace el cuerpo. Nosotros somos seres espirituales que nos relacionamos y vivimos conforme a un mundo espiritual. Nosotros, nuestra verdadera naturaleza no está en este plano de la existencia. Este plano de la existencia es simplemente para mostrar lo que somos. Repito, Dios el Creador ha creado muchísimas cosas. Lo estuvimos comentando la semana pasada. Solamente usted tiene que detenerse a mirar la diversidad de la maravillosa creación de Dios. ¿Cuántos miles de millones de seres vivos hay diferentes unos de otros? Tenemos la especie humana, tenemos los animales, tenemos de hecho los peces que abundan bastante, tenemos las plantas que también son seres vivos, tenemos los insectos que también son seres vivos y entre otras partículas más. Y todo esto sale del Creador. Todo esto lo hace Dios. Pero de toda esa creación, Dios hizo una sola, con una conexión con Él. Hizo una sola creación parecida a Él. Porque esta creación iba a ser la fresa del pastel, por decirlo así, la máxima de todas sus creaciones con la que Él se iba directamente a relacionar. Por eso nos hace a su imagen y semejanza, y por eso el mismo Jesús establece esta maravillosa diferencia. Y dice, miren las aves del cielo, que ni hilan, ni trabajan, y vuestro Padre las alimenta a ellas. ¿Acaso no valen más ustedes que ellas? Mire, todo ser viviente de este mundo es importante, pero nosotros estamos por encima de todos ellos. Y lo mismo vemos en Génesis cuando el mismo Dios ordena al hombre, gobierna todo, peces, plantas, aves, animales, todo esto te doy para que lo gobiernes. Entonces, nosotros, de toda la creación de Dios, somos la más especial, la que estamos por encima de todas las cosas. Sin embargo, Dios nos dota de un cuerpo para que en este lado de la existencia, en esta creación tan importante que Dios hace, pudiéramos representarlo, porque estamos conectados con Él, venimos de Él, somos de Él, fuimos creados para Él, porque por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ya que el cuerpo sirve para representar, ya que el cuerpo sirve para mostrar lo que somos y lo que tenemos dentro, entonces el mundo espiritual, y cuando hablo del mundo espiritual, encierro todos los seres espirituales, tanto del lado de la luz como del lado de las tinieblas, saben que en este plano de la existencia, los espíritus deben de manifestarse por medio de un cuerpo físico, que es lo que lo va a representar. A un ser maligno no existe nada que lo represente si no es por medio de algo físico. Esa es la razón por la que ellos se empeñan en poseer un cuerpo. Porque el cuerpo es un recipiente, es un lugar donde reside y mora el espíritu, en este caso el nuestro. Se nos ha otorgado un recipiente, dígase este cuerpo. Y nosotros que somos espíritu, manifestamos lo que somos por medio de este cuerpo. Pero los espíritus malignos, que también son espíritus, necesitan de un cuerpo para que sus obras sean claramente visibles y sean manifestadas. Ahí es cuando entran las posesiones demoníacas y los diferentes tipos de influencias malignas. Porque ellos no pueden tener acceso directo a este mundo si no es por medio de algo físico que lo represente. Y lo mismo también sucede con el Señor Dios Todopoderoso. Dios justamente necesita también de nuestro cuerpo, que fue hecho obviamente para representarlo, porque Él fue que lo creó. Y por medio de nuestro cuerpo, las obras y el poder y la persona de Dios, porque fuimos hechos a su semejanza, es manifestada al mundo. Jesús lo establece y lo dice, por cuanto me vieron desnudo, por cuanto me vieron en la cárcel, por cuanto me vieron hambriento
hicieron estas cosas conmigo. Y muchos dirán, Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? Eso lo digo, bueno, si no lo hiciste a ellos, a mí tampoco, porque el cuerpo de ellos, que es el que tenía necesidad, es el que sirve para representar al Dios Todopoderoso a quien somos. Pero nuestro adversario también sabe estas cosas y se aprovecha de que ese espíritu también y busca la manera de cómo influenciar nuestra vida para que nosotros le demos un espacio en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestro vehículo, para ellos también habitar y así manifestarse por medio de nosotros. Aquí es cuando entonces Pablo explica en el mismo Romano, capítulo 7, el versículo 17 en adelante. Entonces yo me doy cuenta que hay algo dentro de mí que no quiere hacer el bien. Pero fíjese que nuestra naturaleza está en hacer el bien. Como nosotros, cada ser humano nace con la naturaleza de Dios. Repito esto, cada ser humano nace con la naturaleza de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque Dios es el que crea la humanidad. Entonces Dios no va a crear a los seres humanos con la semilla del mal. No, nosotros heredamos este gen del mal, que es diferente. Pero cada persona que viene a este mundo viene con la esencia de Dios, la cual es el espíritu. Por eso en el libro de Eclesiastés dice que una vez el hombre muere, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cada ser viviente que viene a este plano de la existencia viene con la naturaleza divina. Es por eso que a personas, a pesar de que no son cristianas, muchos de ellos sienten hacer el bien. Sabemos que esto es algo que viene y procede de Dios, pero como Dios hizo al hombre a su semejanza, la verdadera naturaleza del ser humano es el parecido al Señor. Es el amor, es sentir la paz, es sentir la alegría, es sentir la bondad, la benignidad, los frutos del Espíritu. Esa es la verdadera naturaleza del hombre. Pero ¿qué pasa? Por medio del pecado, que es la violación de la ley de Dios, y el pecado obviamente lo hacemos por medio a la arrogancia, el orgullo, entonces le damos paso a ya no ser influenciados directamente por el Espíritu de Dios, sino a ser influenciados por otro espíritu, el cual no procede de Dios. Y este espíritu es el que entonces viene y entra en la vida de las personas. Y ahí se esconde y ahí mora por un tiempo. Por eso vemos en la Escritura, principalmente en el libro de Marcos, donde Jesús en muchas ocasiones tuvo que echar fuera demonios. Jesús tuvo que reprender espíritus dentro del cuerpo de la persona. Repito, Jesús tuvo que reprender espíritus dentro del cuerpo de la persona. Porque los demonios, o los espíritus malignos, para aclararlo, se valen de un cuerpo para poder manifestarse y mostrar sus obras aquí en este lado de la existencia. Entonces nosotros, nuestro cuerpo es sagrado y por eso hay que cuidarlo. El origen y el diseño de nuestro cuerpo es ser templo del Dios a quien servimos. Todo nuestro ser, todos nuestros miembros fueron diseñados para representar al Dios de quien somos y a quien servimos. Sin faltar ninguno de ellos. Todos nuestros miembros fueron hechos para representar al Dios a quien servimos y de quien somos. Pero cuando perdemos la conexión con quien debemos de representar, entonces viene otro que usurpa esta conexión y sin darnos cuenta nos conectamos con otros seres que no tienen nada que ver con nuestro diseño original. Y aquí entonces cuando entra el pecado a morar en nosotros. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz, gracias a Cristo por su victoria, Él anuló, dice la Biblia, toda acta de decreto que pesaba contra nosotros. Porque nosotros
que tenemos un cuerpo que sirve para representar lo espiritual, lo que somos y a quién tenemos, a la hora de no estar ligados a Dios, sin darnos cuenta, entonces estamos ligados a otros seres espirituales que influencian nuestra vida y muchas de las ocasiones vienen a morar y a manifestarse a través de nuestro cuerpo. Y ahí es que la lucha espiritual que muchas veces uno tiene, donde yo siento hacer el bien, porque esa es mi naturaleza, pero no lo hago, porque entonces ya yo tengo otra naturaleza que es aquella que se revela contra Dios. Y se me hace difícil hacer las cosas de Dios porque es que ya hay un espíritu que influencia mi vida y está posiblemente dentro de mi cuerpo, el cual desde dentro me hace la guerra. Como el cuerpo es un recipiente, porque una vez aquellos que quizá han tenido la oportunidad de salir brevemente de su cuerpo, ustedes se van a notar y a dar cuenta de que el cuerpo es únicamente un recipiente. Usted, si tiene la oportunidad, Dios le da la dicha de salir de su cuerpo, usted va a notar de que su cuerpo es un traje, por decirlo así, que usted se pone, porque su alma manifiesta, o mejor dicho, transmite lo que usted es por medio del cuerpo que usted tiene y su alma es espiritual. Entonces, el espíritu el cual lo está influenciando es el espíritu que también va a manifestar lo que es a través de su cuerpo. Si somos de Dios, manifestaremos los de Dios, pero si no actuamos conforme a Dios, no manifestaremos lo de Dios. Por eso Jesús, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 40, Jesús le dice a los fariseos, personas encargadas de interpretar la ley de Dios, de hecho, eran los líderes religiosos quienes guiaban al pueblo de Israel a Dios. Ya no, en ese entonces no existían los levitas, pues todos ellos fueron, ¿verdad? Dispersos y destruidos por los diferentes imperios que gobernaron Israel. Entonces, alrededor de 200 años antes de Cristo, nace la primera secta, que son los saduceos, luego 50 años después vienen los fariseos, y estos son los que vienen a dirigir el pueblo de Israel. Y a estas mismas personas son los que Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras, fíjese cómo dice Jesús, las obras, o sea, lo que ustedes manifiestan por medio de su cuerpo, son del diablo. Nuestro cuerpo, repito, representa lo que somos internamente. Lo que está dentro de usted, su cuerpo lo va a manifestar. Los psicólogos se dan cuenta cuando una persona está nerviosa y los nervios son producto de la inseguridad. Cuando una persona está insegura, su cuerpo va a reaccionar con nervios. Cuando usted no está seguro o no está diciendo la verdad, en lo que han determinado los psicólogos, sus ojos no se fijan, no sostienen la mirada. Usted se traba un poco al hablar, se rasca su cabeza como que en ese momento le está picando. No, no tiene nada que ver, simplemente que tú tienes que canalizar tu inseguridad, tu miedo en ese momento. Te rasca la cabeza, te rasca la nariz, en fin, caminas de un lado para otro. Tu cuerpo lo único que está delatando es lo que tú eres y lo que tú tienes dentro. A esto nos llama Jesús, de que nosotros llegamos a conocer a las personas es por cómo se comportan, por cómo reaccionan. Porque el cuerpo no es automático, el cuerpo reacciona conforme al alma. El alma es de una forma, así mismo va a reaccionar y se va a comportar su cuerpo. Por eso la Escritura nos manda a que debemos de santificar todo nuestro ser. ¿Y cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Porque si yo tengo una buena conexión espiritual, si yo me conecto con Dios, esa bondad del Espíritu pasa a mi alma, que soy yo, y mi alma
lo va a mostrar y lo va a proyectar en mi cuerpo. Esa es la santificación a la cual Dios nos llama. Sin embargo, si no tenemos una conexión con el Espíritu de Dios, entonces estamos conectados con otro espíritu y ese espíritu va a ensuciar, a dañar nuestra alma y nuestra alma dañada lo va a manifestar en un desorden corporal. Por eso es importante entender el cuerpo, porque por medio del cuerpo usted se da cuenta la condición tanto suya como de quienes te rodean. El cuerpo lo único que va a manifestar lo que usted es internamente. Jesús lo dijo, conozcan a la persona. ¿Y cómo ustedes lo conocen? Miren los frutos. Miren los frutos de la persona. Miren el resultado de sus acciones. Observen cómo se comportan. Observen cómo lo que dicen. Jesús se lo dijo a los fariseos. Hipócritas, por fuera muy bonito, pero por dentro sepulcro, lleno de podredumbre. Y esto obviamente es lo que ellos llegaban a manifestar. El mismo Judas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Porque dice Jesús que tras el bocado entró Satanás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entró dónde? En el cuerpo de él. Y por medio de su cuerpo hizo lo que hizo. Muchas veces nosotros actuamos y no nos damos cuenta la procedencia de nuestras acciones. Y en su gran mayoría de los casos, o es por el Espíritu de Dios, o no es por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que lo acusaban de echar fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús le aclara por medio de la lógica, le dice, pero si Satanás está dividido, ¿cómo entonces su reino va a prevalecer? Pero si ciertamente yo por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, oye lo que dice Jesús, por el Espíritu de Dios, entonces verdaderamente el reino ha llegado a ustedes. Nosotros somos espíritus que somos guiados por un espíritu por encima nuestro. Y eso, lo que recibimos de estos espíritus, es manifestado en nuestro cuerpo. Si viene de parte de Dios, mostraremos lo propio que es de Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy un verdadero cristiano? Mire sus acciones. Mire cómo usted se comporta. Mire cómo usted reacciona. Jesús lo dijo claro. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Juan 13:35. Que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Dios que es amor, y ese amor mora en mí, eso será manifestado en mi cuerpo. Mi cuerpo va a mostrar ese amor. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, bien claro dice Jesús, entrará al reino de los cielos. Porque no es lo que se dice, sino lo que se hace. Jesús lo aclara cuando habla con la samaritana. Y le dice, mira, yo vine a revelar de que no hay un lugar para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el lugar que Dios había diseñado para adorarlo es tu cuerpo. No hay que ir ni a Jerusalén ni a ningún sitio, sino que esta es la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios conforme a la naturaleza de Dios. Adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores le adoren. Jesús hace el énfasis en espíritu y verdad porque la naturaleza de Dios es espíritu. Y esa adoración que mostraremos será espiritual si estamos conectados a espiritual, y eso espiritual será manifestado por medio de nuestro cuerpo. Por eso Jesús puede discernir cuando decimos algo que sale verdaderamente de nosotros a cuando decimos algo que no es propiamente de nosotros. Por eso dice Jesús, muchos de labios, aclara el Señor, me honran. Mucha gente con su boca, pero eso no es lo que muestra. Sus palabras están muy divorciadas de lo que su cuerpo manifiesta. Fíjense, hay de tantos pecados que existen, hay un solo pecado que Dios detesta en gran manera.
Dios detesta, claro, todos los pecados, ¿cierto? Pero hay uno, que la Biblia lo menciona tantas veces y por algo lo menciona. Es un pecado que lamentablemente es muy famoso y, gracias Señor, se practica demasiado, que no es nada más y nada menos que la fornicación. ¿Por qué la fornicación es mala? ¿Por qué la fornicación es pecado? Porque de todos los pecados, dice la Biblia, es el único que se hace con el cuerpo. O sea, quiere decir que cuando yo hago mentira, no es con mi boca y la boca es parte del cuerpo. Sí. Cuando yo codicio, no lo hago con mis ojos y mis ojos son parte del cuerpo. Sí. Cuando yo robo, no utilizo mis manos y mis manos no son parte del cuerpo. Cierto. ¿Y por qué la fornicación? Dice la misma Biblia, el apóstol Pablo, que es el único pecado que se hace con el cuerpo. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es donde mora y debe ser representado el Dios a que le servimos. Cuando utilizamos ese cuerpo, ese templo, para efectuar este acto o este pecado, es el único pecado que se hace consciente y es el único pecado que unifica los tres elementos que tenemos, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice bien claro la Escritura, huyan de este pecado, porque todos los demás están fuera del cuerpo. Cada uno de los demás pecados son influenciados por espíritus externos. Pero el único pecado que es hecho consciente y con la entera voluntad, espíritu, alma y cuerpo del individuo es el acto sexual. Por eso la Escritura dice, todos los demás pecados están fuera del cuerpo. Se manifiestan por medio del cuerpo, sí. Pero el único pecado que se ejecuta con todo el ser del individuo manifestado puramente en su cuerpo es este acto. Por eso el cuerpo es sumamente importante, extremadamente importante. Y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque la naturaleza de nuestro cuerpo es representar al Señor, es representarlo. El cuerpo, repito, manifiesta lo que usted es y lo que tiene dentro. Usted es una persona que está influenciada por el Espíritu de Dios, eso va a ser notorio. Todos nos vamos a dar cuenta. Usted es una persona que no está siendo influenciada por el Espíritu de Dios, igualmente será notorio, todos nos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual necesita de nuestro cuerpo para ser manifestado. Si no, pregunta por qué Jesús, el mismo Dios, tuvo que venir en un cuerpo humano. Porque lo espiritual tiene que ser representado por un cuerpo físico. Porque eso es cómo funciona de este lado de la existencia. Por eso el mismo Jesús, en calidad de Dios, vino a representar lo que Él es, Dios, por medio de qué, a un cuerpo físico. Y el mismo Espíritu Santo, al cual no podemos contristar, mora y vive en nuestro cuerpo, el cual es su templo. Y es precisamente lo que busca el enemigo: profanar, corromper y destruir el templo del Señor. Y lo convierte en un templo abominable. Por eso Jesús establece bien claro, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, que estaba dentro, puede morar en un cuerpo, porque es espíritu. Y para un espíritu manifestarse en este plano de la existencia necesita de un cuerpo. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, dice la palabra de Dios, y si no encuentra reposo, entonces dice, volveré a mi casa. Escuche bien la palabra que utiliza este demonio, volveré a mi casa. Él hizo el cuerpo del ser humano su hábitat, su lugar. Y resulta que cuando llega, encuentra la casa ordenada, barrida muy bien, pero sin ningún espíritu dentro. Entonces, como la casa está desocupada, la encontró muy bonita, porque no estaba para nada ordenada, ni estaba para nada barrida. Pero la encontró muy bonita, sin embargo, no había nadie dentro. El espíritu que debe de morar, que es el Espíritu Santo, el cual nuestro cuerpo es su templo, no se encontraba allí.
Y por eso este espíritu tuvo acceso a volver a entrar al cuerpo. Entonces debemos de tener bien en claro y debemos de cuidarnos de a quién estamos representando, a quién le estamos prestando nuestro cuerpo para que more, si al Espíritu de Dios o a los espíritus malignos. ¿Cómo entonces yo puedo evitar de que los espíritus malignos entren en mi cuerpo? Mantente conexión con el Señor. ¿Y cómo yo me conecto con el Señor? Cuando yo hago todo para lo que fui diseñado a hacer. ¿En qué se reduce los mandamientos, la ley de Dios? En el amor. Suena sencillo, pero no lo es. O mejor dicho, nos es difícil aplicar esto. Porque para amar, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Nosotros somos seres que por naturaleza estamos sometidos a la obediencia. Esto es algo que ya se ha dicho aquí anteriormente. Por naturaleza estamos sometidos a la obediencia. Nosotros obedecemos todo. Obedecemos un horario si trabajamos, si convivimos con alguien más, obedecemos un horario para el almuerzo, obedecemos reglas si tenemos un vehículo, andamos en la calle. La obediencia es algo natural en nuestro ser. La obediencia es algo natural para nosotros. Si tenemos padres, hay que obedecer a nuestros padres. Si tenemos amigos, obviamente obedecemos muchas veces los consejos y cosas que nos dan. La obediencia es algo natural en nosotros. Pero para lo único que se nos complica muchas veces obedecer es para el mandato de Dios. ¿Y por qué se nos complica obedecer para el mandato de Dios? Entonces debemos darnos cuenta bajo qué influencia espiritual estamos. Porque si yo, que mi naturaleza original es servir y hacer lo de Dios, mi naturaleza original, por eso dice Jesús cuando se encuentra con Nicodemo, nacer de nuevo. No era que iba a nacer por primera vez, sino que iba nuevamente a nacer una vez más. Porque cuando venimos al mundo somos nacidos de Dios. Venimos con el Espíritu de Dios. Pero en el transcurso de nuestra vida perdemos nuestra conexión con el Espíritu de Dios. Y entonces viene otro espíritu a suplantar esta conexión y somos guiados ya por otros espíritus, no por el de Dios. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer de nuevo, nacer del Espíritu, volver a tener esa conexión espiritual con tu naturaleza, la que Dios hizo, de hacer y practicar el bien. Esa no es esta verdadera naturaleza. Por eso, repito, podemos ver que personas en el mundo que no tienen a Cristo, muchos de ellos hacen cosas que son propias de hijos de Dios. No todos, por supuesto. Pero por eso, a pesar de que el Espíritu de Dios no mora en ellos, los seres humanos muchas veces actúan haciendo bien. Muchas veces tienen fe. No en Dios, pero tienen fe. Muchas veces colaboran. Muchas veces se gozan. Muchas veces aman a otros. Porque esa es su naturaleza. Y mientras tengan vida, el Espíritu de Dios mora en ellos. O el Espíritu que Dios puso en ellos, claro. Una vez mueran de esta tierra, la Escritura lo establece, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que cada ser humano tiene una esencia de Dios en sí, que es su verdadera naturaleza. Pero cuando no decidimos obedecer, mucha gente pone todo como que Dios es un tirano, que hay que obedecerle. No, la obediencia es natural en nosotros. De hecho, la obediencia es tan natural que todo lo que existe obedece. Por ejemplo, en el espacio los cuerpos celestes obedecen a cierto grado de gravedad, obedecen a ciertos componentes químicos. La obediencia es lo que crea orden. Nosotros obedecemos la ley de gravedad inconscientemente y obedecemos muchísimas leyes. Hay que someterse, hay que obedecer a nuestros padres, hay que obedecer. La obediencia es algo natural en nosotros. Pero cuando se nos resulta difícil obedecer lo de Dios, entonces hay que revisarnos por qué, si esa es nuestra naturaleza, obedecerla. Porque eso nos hace difícil
cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces quiere decir que en mí hay otra cosa que no procede de Dios, que se opone a él. Esto es lo que menciona Pablo. Yo quiero, porque esa es mi naturaleza, yo quiero hacer el bien, pero resulta que no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque me doy cuenta de que el pecado mora, oye la palabra que utiliza Pablo, vive en mí. Y la escritura bien claro establece de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de que quién es que vive en nosotros, Cristo. Y dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Entonces, ¿por qué esta dualidad dentro de mí? Porque la naturaleza de Dios original de hacer el bien está en mí, porque fui hecho a semejanza de Dios. Pero estoy siendo guiado por un espíritu que no es el de Dios, el cual ha logrado hacer que su naturaleza pecaminosa more en mi cuerpo y manifieste lo que no es propio mío. De ahí nace entonces que yo comienzo a mentir, de ahí nace entonces que yo comienzo a hacer muchísimas cosas que no son propias de Dios, porque estoy siendo guiado por otro espíritu que quiere manifestar lo que es por medio de mi cuerpo. Porque como dije al principio, los espíritus no pueden manifestarse en este mundo físico si no es a través de un cuerpo, y usted lo puede leer en toda la Biblia. Los ángeles tenían que hacerse físicos para que nosotros pudiéramos verlo. La escritura dice, tengamos cuenta que posiblemente hemos albergado un ángel y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque utiliza un cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo es tan importante que de hecho es útil para el mundo espiritual, uno tiene que cuidar. Debemos de cuidar sí o sí nuestro cuerpo y santificarlo, porque el cuerpo va a reflejar lo que usted tiene internamente. Usted tiene a Dios, eso es lo que usted va a mostrar. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Usted no tiene a Dios, por más que usted lo aparente, eso es lo que usted va a mostrar. Que Dios no mora en usted. Entonces nosotros debemos decidir bajo qué espíritu vamos a ser guiados. ¿Quién es que nos va a guiar a nosotros? Porque si ciertamente somos espiritual, pero no conocemos a profundidad el mundo espiritual, debemos de ser guiados. Por eso Jesús dice, yo me voy y no lo dejo solo, envío un consolador. Él los guiará a toda verdad. ¿A quién tenemos como nuestro guía? Y nos damos cuenta por las obras que hacemos. ¿Las obras de quién estamos haciendo? ¿Las obras de Cristo o las obras del adversario? ¿Cómo yo me doy cuenta? Observo cómo reacciona mi cuerpo. Entonces quiere decir que yo no puedo tener lucha y batalla. Claro que sí, porque recuérdese que nosotros fuimos sacados de las tinieblas y fuimos traídos a la luz admirable de Cristo. Hemos aprendido tantas cosas en las tinieblas que cuando nos acercamos a la luz, estas cosas son visibles y por medio del Espíritu Santo podemos extirparlas de nuestra vida. Por eso la Escritura establece de que esto es un crecimiento constante. Porque mientras más yo me acerque a la luz de Dios, más me doy cuenta de áreas oscuras en mi vida que son alumbradas por el Espíritu de Dios. Y me doy cuenta entonces que estas áreas de mi vida, mira, hay que sacar esto. Yo no sabía que eso estaba ahí. Al estar oscuro, al estar en tinieblas, no me daba cuenta de que había eso. Pero vengo a la luz de Cristo y Cristo con su luz ilumina ese espacio, esa área de mi vida y me doy cuenta de que ahí hay algo que no le pertenece al Señor, ni que me pertenece a mí porque no es nato de mi naturaleza. Pero a medida que seamos guiados por el Espíritu que decidamos ser guiados, nos llenaremos de lo que ese Espíritu quiere transmitir a nuestra vida y lo manifestaremos por medio de nuestro cuerpo. Por eso, quizá ustedes lo han visto, hay personas que hasta dentro de la iglesia, en un momento donde el poder de Dios se manifiesta, surge lo que tienen dentro. El Espíritu, que no es el Espíritu de Dios, que mora o moraba dentro de ellos. Y eso quiere decir que no estaban haciendo las obras de Dios, sino las obras de ese Espíritu que vino a morar en su cuerpo.
Porque nuestro cuerpo está diseñado para albergar un espíritu. Por eso los espíritus desean tanto nuestro cuerpo. Por eso tanto quieren utilizar nuestro cuerpo, porque no pueden ser manifestados en este plano de existencia sino por medio de un cuerpo. Por eso, los mismos espíritus que poseían el Gadareno le pidieron a Jesús, échenos los cerdos. Necesitaban de un cuerpo. Esta es otra historia que quizás más adelante podemos detallar el por qué ellos pidieron a los cerdos, pero igualmente envíanos a otro cuerpo físico, en este caso de un animal, pero cuerpo al fin. Entonces, como estamos hablando del cuerpo y hablamos al principio para qué fue creado nuestro cuerpo, estamos hablando entonces en base a qué espíritu nuestro cuerpo es influenciado. Si por el Espíritu de Dios, las obras de Dios serán notorias. Si por el espíritu del maligno, las obras del maligno serán notorias. Y esto es para que uno se examine, porque la palabra de Dios nos manda a escudriñarlo todo. Y nuestro comportamiento y nuestras obras tienen que ser examinadas por la luz de la palabra. ¿Conforme a quién estamos actuando? ¿Conforme a quién está reaccionando mi cuerpo? ¿Cómo se está comportando mi cuerpo ante las diferentes situaciones de mi vida? ¿Las obras de quién resulta que estoy haciendo? Entonces, si yo puedo identificar las obras que hago, entonces me daré cuenta del espíritu que mora dentro de mí. Pero como dijo Pablo, si yo siento la dualidad en mi vida, de que todavía no logro hacer lo que quiero, porque en mí está el bien, pero el hacer no, entonces me doy cuenta de que no es el Espíritu de Dios, sino el pecado que mora en mí. La pregunta es, ¿quién es que promueve el pecado? ¿Quién es que trae el pecado? Eso es un tema que Pablo lo dijo, pero poca gente lo entiende. Ay, sí, lo que pasa es que tenemos una lucha interna. ¿Por qué esa lucha interna si nuestra naturaleza está en hacer el bien? ¿Por qué nos resistimos tanto a obedecer casualmente lo de Dios? Repito, para obedecer cualquier cosa física, y sí. Pero ¿por qué casualmente para lo de Dios hay resistencia? Cuando la palabra de Dios siempre establece de que el que esté en Dios se deleita en lo de Dios. El que sirve a Dios se deleita en las cosas del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tus ojos son luz, entonces resulta que todo tu cuerpo será bueno. Eso lo dice la Escritura en el libro de Mateo. Pero si resulta que tus ojos son tinieblas, o si tu cuerpo está en tinieblas, ¿qué tanto serán las tinieblas mismas? El mismo Jesús lo dice. Si en ti está lo del bien, entonces tu cuerpo será bueno. Pero si en ti no está y no mora el bien, entonces tu cuerpo está en tinieblas. ¿Y dónde habitan los espíritus malignos? En las tinieblas. Por eso vemos a muchas personas que profesando ser hijos de Dios no actúan conforme a Dios. Porque su cuerpo está en tiniebla y por ende su cuerpo no manifestará quién mora dentro de ellos. En base a qué espíritus son guiados. Entonces nuestro cuerpo representa lo que somos y quién tenemos dentro. Y si nos fijamos bien en cómo nos comportamos o cómo se comportan los demás, entonces ahí podremos utilizar uno de los dones tan maravillosos y que tanto debemos anhelar, el cual se llama discernimiento de espíritu. Y es sumamente obligatorio, yo diría, para cada persona que se considera cristiana, el discernimiento de espíritu, porque que bregamos con espíritu. Al Dios que le servimos es espíritu, pero casualmente nuestro adversario que se opone es espíritu también. Entonces, ¿quién es que nos influencia? ¿Quién es que nos habla? ¿Quién es que nos dice? Hay muchos cristianos que entienden de que Dios le habla a través de sueños, pero ciertamente, pero eso no es algo en lo cual yo debo confiar, porque el enemigo también es espíritu y da sueño. Entonces, el discernimiento de espíritu es fundamental. Yo tengo que saber y aprender a distinguir de qué espíritu es que yo estoy recibiendo lo que estoy recibiendo. Las obras de qué espíritu es la que yo estoy haciendo.
¿A qué espíritu es que yo estoy representando por medio de mis acciones? Eso se lo dijo a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo ustedes hacen. Él ha sido homicida desde el principio y mentiroso. Él es padre de mentira porque no ha permanecido en la verdad. El mismo Judas. ¿Acaso no escogí yo a vosotros dos y uno de vosotros es diablo? Y tras el bocado entró Satanás en Judas. Entonces, ¿las obras de quién está representando nuestro cuerpo? ¿Las obras de quién estamos manifestando? ¿Bajo qué espíritu estamos siendo guiados? ¿Cómo yo me doy cuenta? Observe su cuerpo, porque su cuerpo represéntalo y va a manifestar lo que usted tiene dentro. Ay, tengo lucha con algo. Bueno, la palabra de Dios establece que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Y por qué yo todavía no he sido libre? ¿No que tienes que buscar al Espíritu de Dios? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y ya estaba para partir, para ser apartado de sus discípulos, le dio la promesa del Espíritu Santo. Y le dijo, miren, yo me voy, pero yo no lo dejaré huérfanos, no lo dejaré solos a ustedes. Yo le voy a enviar otro. O sea, Jesús lo consolaba. Yo voy a enviar otro consolador, el cual está con vosotros y morará, futuro, en vosotros. Voy a buscar el versículo para que lo puedan leer. Eso se encuentra, alguien que me lo pueda leer, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. ¿Algún voluntario que pueda leer esto? Juan, capítulo 14, versículo 17. Vamos a ver qué dice. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Algún voluntario? La paz de Dios está con usted, mi hermano. Amén, ministro Entonces, Francisco. 14, entonces versículo Juan 17. 14, 17. Uh-huh. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate, me encanta esa parte. Fíjate qué diferencia hace Jesús aquí. Él mora con ustedes, pero estará en ustedes. Mora con vosotros y estará en vosotros. Con y en no son igual, ¿o sí? El ministro Francisco. El ministro Francisco Ureña. Disculpa ahí que se me fue el audio. Pregunto otra vez, disculpe. Con y en, ¿quieren decir lo mismo? ¿Con y quién? Y en. Oh, no. Ah, Con puede ser al ladito y en exacto. es ahí exactamente Dentro. dentro, no. Fíjese, Exacto. fíjese que Jesús, el cual nunca mintió, oiga lo que le dice a sus discípulos, mire, Él mora con ustedes. O sea, el Espíritu Santo mora con ustedes. Él los acompaña, pero estará, está hablando en futuro, y ese futuro se manifiesta en el Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, pero escúchame, no que mora con ellos. Si mora con ellos, yo no le veo el inconveniente. Pero ustedes van a tener el poder sobre las tinieblas y sobre toda fuerza del enemigo, cuando ese espíritu more dentro de ustedes. Y entonces ahí, dice Jesús, me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta todos los confines de la tierra.
Lo que nosotros debemos de perseguir y buscar es que este espíritu que siempre ha estado con nosotros, pero que more dentro de nosotros. Porque cuando Él mora dentro de nosotros, sus obras son las que vamos a manifestar. Lo que Él es que vamos a mostrar, porque Él va a morar y va a habitar en nuestro cuerpo. Y lo que nuestro cuerpo es simplemente representa lo que somos y a quién tenemos. Eso es una tarea que todos nosotros tenemos, porque obviamente hemos vivido en pecado, y el pecado justamente aparta al Espíritu de Dios de nosotros, el cual es santo, su naturaleza es totalmente santa y no tiene nada que ver con el pecado. Y nosotros, muchas veces, porque lo sacamos de nuestra casa, y le damos espacio a que venga otro espíritu dentro de nosotros. Por eso, Jesús bien claro dice, ¿tú tienes saco negro? Por eso Jesús bien claro dice, cuando el espíritu inmundo sale, moraba un espíritu en esa persona, el Espíritu Santo vino, arregló la casa, la limpió, la barrió, pero el mismo dueño de la casa, o la misma casa, sacó al Espíritu de Dios. Por ende, el espíritu que había salido, al regresar a ver cómo anda su casa, cómo estaba donde él moraba, oh, resulta, maravilla, está vacía, puede entrar nuevamente. Entonces nosotros debemos de tener bien claro a quién espíritu servimos y las obras de qué espíritu hacemos. Ahí nos daremos cuenta quién mora dentro de nosotros. Por medio de cómo se manifiesta y se comporta nuestro cuerpo, el cual representa quiénes somos y quién mora dentro de nosotros. Así que, mis amados hermanos, esto fue parte del tema que hemos estado tratando acerca del cuerpo, dando a entender cómo se manifiesta lo espiritual y de por qué debemos de prestar mucha atención a nuestro cuerpo y evitar, con la ayuda y el favor de Dios, de que ningún espíritu, a menos que sea el Espíritu de Dios, sea quien esté dentro de nosotros. No podemos, bajo ninguna circunstancia, albergar a quien no debe ser recibido dentro de nosotros. De esta manera, podremos vivir y experimentar claramente lo que de Dios es y lo que de Dios procede. Y las obras de Dios es la que haremos. ¿Por qué las obras de Dios? Porque, repito, esa es nuestra naturaleza. Hacer el bien, vivir el bien, dar amor, recibirlo, dar paz, estar en paz, ser paciente y que sean pacientes con nosotros. Los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22.